Pues vamos a tocar otro tema muy interesante en este último bloque, un hecho trágico, vergonzoso, a mi juicio, para toda la sociedad, que es el linchamiento que se dio en San Mateo, en Chalco, Estado de México, hace apenas unos días. Y no nos salimos de la línea que hemos llevado a lo largo del programa, porque creo que si algo ha sido el común denominador de los temas, es la violación a la ley por parte de los partidos, incluso de la interpretación pues, hasta cierto punto errónea o facciosa de las autoridades electorales, después de lo que platicábamos en el bloque anterior de las iglesias tratándole de ganar terreno a la República. Y hoy vemos también Natividad como, a mi juicio, un fracaso del Estado de Derecho. El hecho de que una comunidad, presumiendo que había un intento de secuestro, lincha, como hemos visto a lo largo de los últimos años en distintas partes de la República, incluso del Estado, a 3 jóvenes sin que haya una acción de la autoridad que dé certeza para que esto no vuelva a ocurrir. En términos sociológicos, tú que eres en verdad alguien que le entiende al tema, ¿cómo podemos leer una tragedia de esta magnitud? Bueno, realmente habría que recordar que el fundamento principal del Estado es ese, ¿no? Que le concedo el uso de la fuerza a un gobierno, a una autoridad, para que yo pueda irme a trabajar sin estar cuidando mi casa, ¿no? Para que yo pueda dejar a mis hijas en la escuela sin estarlas cuidando. Y entonces algún día los habitantes decidieron renunciar a la violencia personal para poder sobrevivir. Y la violencia es una pulsión humana, es tan humana como nuestra historia, ¿no? O tan existente como nuestra historia. Konrad Lorenz decía que el ser humano pareciera ser el único animal que nace con la impronta de la violencia. Sí, es una pulsión humana, ¿no? La agresividad es una pulsión humana que sirve para vivir. La agresividad es la fuerza para encarar, para lograr retos, para sobrevivir. El asunto es que por necesidades de supervivencia, pues hemos aprendido a convivir de otra manera, ¿no? Y renunciar a ella. Casos como este nos dicen, primero, lo frágil de nuestro Estado de Derecho. Nos dice que hay sectores de la población que tienen un resentimiento tan grande social, un resentimiento hacia la vida misma, producto de muchas historias de violencia también, en donde quien ha sido víctima se convierte en victimario con una facilidad impresionante. Y entonces cualquier detonante hace que algunos rápidamente contacten con esa parte muy suya, ¿no? Muy mal trabajada, y sucedan tragedias. Yo que esperaría que el Estado cada vez sea más eficaz para la prevención de ese tipo de eventos, pero también cuando por desgracia suceden, que el Estado no tenga la menor duda de aplicar toda la fuerza de la ley, ¿no? Para desinhibir este tipo de cosas. Porque hay quien dice que son usos y costumbres, hay quien dice que no hay que pelearse con la ira del pueblo, hay quien dice que hay que entender el momento situacional. Y yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que la ley debe de aplicarse con toda claridad, así con toda la fuerza, para evitar que cualquier habitante de este país piense, sienta, aún en lo más íntimo, que tiene derecho a hacerse justicia con su propia mano. O lo que cree que si volvemos a esto, vamos a terminar, como decía Sabater, ¿verdad?, comiéndonos al caníbal, ¿no? Claro. Entonces sería regresar a millones de años o a miles de años de nuestra historia, y no se debe permitir, porque eso además va a todas las otras áreas de la vida, ¿eh? O sea, todos sabemos aquí que la impunidad se incentiva la violencia cuando no se castigan las violaciones a la ley, ¿no? Porque además pareciera que la justicia por propia mano termina en venganza social. Digo, es decir, y eso de no la se busca justicia por propia mano, sino, lo que te platicaba, entre comillas, sino venganza social. Justicia, es una venganza social. Ahora, lo grave al final de cuentas deriva de una situación. Estos actos que se han dado justamente en la zona metropolitana del Valle de México, por ejemplo, vimos el caso de Tláhuac hace 7 años, donde se generó la destitución del que hoy es el jefe de gobierno del Distrito Federal, de Marcelo Ebrard Causabón, cuando era secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Y lo que vemos ahora en el tema de San Mateo Huilcincingo, se llama, en el municipio de Chalco, en el Estado de México, pues simplemente es entrar en una catarsis que verdaderamente está generando la sociedad. Tenemos autoridades locales o municipales corrompidas por el crimen organizado,
y donde la ciudadanía simplemente no ve confianza en ellas, no hay confianza en esas instituciones. Y lo tendríamos posiblemente que remitir a diversas encuestas de opinión de cuál es la confianza que tienen tan solo en su policía municipal la ciudadanía, ¿no? Y de ahí después vemos una situación en donde hoy la ciudadanía, al verse sin duda alguna transgredida en algún hecho, y que posiblemente generó, porque ya vimos el caso que era el novio de una de las jovencitas que iba a verla y que la familia que se oponía al noviazgo, pues bueno, generó un gran conflicto que al rato fueron hinchados los jóvenes. Digo, ¿en dónde estamos viviendo? ¿En dónde estamos parados como México? Verdaderamente el grado de violencia hoy que vemos en nuestro país ya afectó tanto a la sociedad que hoy la sociedad pues ha tomado por propia mano su propia justicia, o a su real entender lo que consideran que ellos que es justicia. Pero bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar con esta serie de hechos que sin duda alguna se han repetido en muchas partes del país? Sí. Pero sin duda este es un hecho grave en donde no va a pasar nada, en donde en Comotláhuac simplemente con el paso de los años, ¿no?, se olvida el hecho, se va diluyendo y que al final de cuentas no hubo justicia. Fíjate, Roberto, y se lo pregunto a Carmen Larrieta, porque hace pues ya poco más de 100 años, a punto de abordar el Ipiranga, cuentan que Porfirio Díaz dijo, se despertó el tigre que mora en las entrañas de México. Pasaron 100 años, vino una democracia, vino la transformación de México, la alfabetización, y parece que el tigre se sigue despertando a la primera de cambios. Sí. Es decir, pasaron 100 años y me parece que ese espíritu violento, esa naturalidad con la que nos pasamos la ley por donde mejor nos conviene, siempre y cuando creamos que estamos haciendo justicia o venganza, parece que no hemos interiorizado el valor de vivir en un Estado de Derecho. ¿Con qué facilidad pudo un pueblo linchar a 3 jóvenes por la presunción de que iban a secuestrar? Lo mismo que pasó en Tláhuac. Entonces, es un problema, yo diría, más que histórico, es cultural. No solo es de aplicación del Estado de Derecho, es algo cultural que, ojo, cada año ha sucedido, si hacemos un seguimiento, en este cinturón de pobreza del Valle de México está sucediendo como una constante, Carmen. Sí, así es, y a fin de cuentas nos remontamos a lo que es la familia, y aquí está Natividad Castrejón para desmentirme o no, en que todo es cuestión de valores. Lamentablemente nuestra sociedad ya está lastimada, ya esos valores se han perdido, y que a fin de cuentas ya la ley del más fuerte sale. Pero sale ¿por qué? Pues porque ya no hay esa confianza, como decía Roberto Rico, en nuestras autoridades. Lamentablemente ya no saben si acudir a un policía municipal y darle cuenta de ello para que los apoye, porque no saben si también se va a unir a ellos para poder atacar. Entonces es esa descomposición que hay incluso también dentro de las fuerzas del orden. Lamentablemente aquí se dice que bueno, pues no fueron avisados a la policía estatal de esta circunstancia porque la policía municipal no se dio cuenta, ya se dio cuenta mucho después. Entonces esa lucha por poder ejercer esa supuesta justicia, pues ya no te tiene limitantes, ya te da las armas con lo que tengas y con lo que te proporcionen, ¿no? Porque a lo mejor alguien va y te dice, ten, aquí está este bote de gasolina, échaselos, y aquí están también los cerillos, y todo eso va enardeciendo y va haciendo que ya los valores vayan quedando a un lado y ya la gente no vea pues en sus autoridades ni en ellos mismos ese control, ese autocontrol para poder ejercer justicia por su propia mano, ¿no? Ahora, Luis, entiendo la desconfianza en la aplicación de la ley. Es decir, las cifras de impunidad en este país incentivan a aquellos que creen que tomar justicia, entre comillas, por propia mano es una opción, aunque sea injustificable. Sí, y aunque a mi juicio esto nos desfasa del país moderno que decimos o aspiramos a ser. Es decir, en pleno siglo XXI, gente que sea linchada en la zona metropolitana del Valle de México, suena descabellado. Sí, pero mira, yo aquí vería dos cosas, ¿no? A partir de la lucha emprendida en contra del crimen organizado, en Los Aldos tenemos 55,000 muertos. Al final eso es un periódico que todo el día estamos viendo. Los ciudadanos, tanto yo como el que menos tiene acceso a los medios de comunicación, ve que la sangre es el flujo común, el pan de cada día. Entonces, pues en razón de eso también se le pierde un respeto a la vida.
Ahora, tendríamos que ver a partir de que inició esta lucha en contra del crimen organizado y sus saldos, cómo ha venido creciendo, habría que hacerse un estudio desde luego, cómo ha venido creciendo lo que comenta Natividad, el hecho de traer y que esté activado el chip de la violencia en una de sus causas, y el otro, no soy sociólogo, pero trato de entender las cosas, y créeme lo que me sorprende mucho el caso, y sobre todo porque está radicado muy cerca de Hidalgo, muy cerca de Pachuca, la situación y el chip del rumor. El rumor mata, claro, el chisme engendra encono, y ese encono pues es el resultado. Aquí tenemos 3 casos, estamos hablando que 3 jóvenes murieron, pero con esos 3 jóvenes que han muerto, ha muerto también otra cosa. En ese pueblo se murió algo más que 3 jóvenes. Yo no quisiera pensar cómo viven hoy los habitantes de ese poblado, con qué temor pueden dejar cuando menos 1 hora a un hijo en su casa, cuando menos ir a visitar a un vecino, porque pues ahora se vuelve la ley del más violento, no la ley del más fuerte, ¿no? Entonces eso sí desagrega en términos de avance social este país, y es un tema digno de analizarse en realidad por mesas de sociólogos y de gente que nos explique qué está pasando al interior de las mentes de los mexicanos, ¿no? ¿Sabes qué, Luis? Estamos perdiendo un gran valor. Yo me atrevería a pensar, salvo su mejor opinión, que también es una llamada de atención para no olvidar un México que también existe. Es decir, estamos inmersos en este discurso que somos el país clase mediero, que aspira a ser una de las primeras 10 potencias mundiales, y que hemos avanzado en términos de una economía exportadora, una democracia liberal, etcétera, y de repente estos mensajes contrastan con el país que vemos en la televisión. Y digo, podemos ver algo ayer que se consignaba en los medios de mayor comunicación. Hablamos, por ejemplo, de la confianza que podemos tener en nuestras autoridades. Vimos ayer en una nota consignada en uno de los medios de carácter nacional, como una subdelegada, por ejemplo, en el estado de Coahuila, pues fue detenida porque le daba protección a una ala del crimen organizado en aquel estado. Y así vamos viendo muchas cosas que, si vamos analizando estado por estado, vamos a ver cómo nuestras autoridades están inmiscuidas, pero ese llamado de atención, ¿a quién iría? Si nuestras autoridades son las primeras que en determinado momento están fluctuando en este ámbito, y que sin duda alguna es una llamada de atención, bueno, a nosotros mismos como ciudadanos para poder ejercer la justicia de propia mano, o 2, a nuestras propias autoridades para poder hacer un ejercicio verdaderamente, o un esfuerzo que nos brinde seguridad a los mexicanos. Natividad, se nos acaba el tiempo, pero... No, nada más decir que cada estructura económica y social construye determinado tipo de hombres. Y lo que estamos viendo es la consecuencia de una estructura económica que no ha alcanzado a dar satisfactores para las mayorías. Yo te agradezco en verdad, a nombre de la mesa, que nos hayas acompañado un sábado más. Gracias Roberto. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Gracias, Carmen. Gracias a ti, Pepe. Y gracias sobre todo a usted, que nos acompañó un sábado más de Visto Bueno Televisión. Espero que la mejor opinión la tenga en casa, y por favor acompáñenos el próximo sábado en punto de las 9 de la noche a través de Radio y Televisión Estatal. Muchas gracias, buen fin de semana.